Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para mí es un gozo y un privilegio poder continuar nuestra serie de la exposición de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hoy seguimos con el capítulo 9. Los versículos que nos tocan son los versículos 14 al 33. Y el título de este mensaje es Dios es Dios. Bueno, enseguida vamos a entender de qué estamos hablando con este título que tal vez a primera vista suena un poco extraña. Pues la ventaja de la exposición, de la predicación expositiva consecutiva, como yo la practico también en esta serie, es que uno está obligado también a predicar sobre textos que no nos parecen tan adecuados, tan fáciles para predicarlo a una audiencia. Y esto es la razón por que pocos predicadores escogen el texto que nos toca hoy voluntariamente, porque es uno de los textos no más desconocidos, pero más ignorados en el sentido de que muy pocas personas quieren predicar sobre el tema. Y si predican, predican algo que el texto no dice. Esto realmente es lo trágico. La fe cristiana se basa sobre la Biblia y esto debería ser evidente, pero en los tiempos que corren es algo que hay que constatar y hay que decirlo una y otra vez. Sin embargo, nos damos cuenta de que aunque la fe cristiana se basa sobre la Biblia, lo que hoy se escucha muchas veces bajo el título de predicación, sermón, exposición de la palabra, no se ajusta para nada a lo que dice la Biblia, sino lo que se predica, lo se promulga, son ideas propias que no tienen nada que ver con el texto sobre el cual se pretende predicar, si es que se usa un texto. Uno de los temas más conocidos es el tema del infierno. Es un tema importante, particularmente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en la predicación de hoy brilla por su ausencia, porque esto, claro, ese concepto no se vende muy bien, no encaja muy bien en nuestros tiempos y no encaja para aquellos vendedores de un evangelio falsificado que hoy tanto abundan en el mundo. O, por ejemplo, el tema de la salvación. El tema de la salvación lo hemos convertido en algo que era no solamente ajeno a los apóstoles, sino también ajeno a los reformadores, de los destinatarios de la gracia divina. Hemos pasado a ser colaboradores de Dios. Dios intenta salvarnos, pero si nosotros no queremos, es que Dios no puede hacer nada y se queda con los brazos cruzados. Esto es un evangelio que yo llamaría centrado en el hombre, un evangelio antropocéntrico, como lo podemos llamar con una palabra un poco más técnica. A mí, como sencillo predicador, me gustaría que se me midiese con lo que está escrito. Y si yo, José Hutter, en los próximos minutos no me voy a ajustar al texto, no solamente te doy el permiso, sino además tienes la obligación de olvidarte de este mensaje. Si lo que yo ahora voy a exponer no se ajusta a la escritura, entonces olvídate como mínimo de este mensaje y te pueden salir sospechas justificadas en cuanto a mi capacidad de exponer un texto bíblico. Esto es lo que siempre deberíamos preguntar, lo que yo estoy escuchando en mi iglesia, lo que estoy escuchando en ese programa de radio, de televisión, de YouTube o donde lo veas, ¿se ajusta a la Biblia o son simplemente ideas de un experto vendedor de sus propias teologías? La pregunta es, ¿está escrito así? Y si no está escrito así,
mi querido, olvídalo. La epístola de los Romanos en ese sentido nos saca de muchas dudas y simplemente me gustaría ponernos un poco de nuevo en el contexto de lo que hemos estudiado aquí. La pregunta que está detrás de la epístola de los Romanos es ¿qué pasa con las promesas de Dios? Y particularmente, ¿cuál es el Evangelio? Entonces, Pablo responde tanto a judíos como responde a gentiles. El Evangelio, según Pablo, es verdad y las promesas de Dios al mismo tiempo a Israel son ciertas. Y él nos saca de dudas. Pablo nos expone que hay dos tipos de israelitas, los que creen y los que no creen. Y las promesas no han sido dadas a los que no creen, sino a los que creen. En los tiempos de los patriarcas, Dios no escogió a todo el mundo, sino las promesas fueron dadas solamente a gente particular. No a toda la descendencia de Abraham, sino solamente a la línea de su hijo Isaac. Lo mismo ocurre con Isaac, lo mismo ocurre luego con Jacob. Y en los tiempos de Pablo no ocurrió otra cosa. Israel sigue siendo una minoría. De hecho, los creyentes siguen siendo una minoría en el Imperio Romano. Algunos pocos lo entienden, pero la gran mayoría anda desconociendo realmente lo que es el Evangelio. Pablo explica esto ahora y nos damos cuenta de una cosa. Dios no se ajusta a nuestros parámetros. Sus planes no son nuestros planes. Nosotros no entendemos ni una pequeña fracción de lo que hace. Y tampoco es necesario. Cuando estás herido y te trata un médico, ese tratamiento puede causar incluso más dolor que la herida, pero es necesaria para salvar, por ejemplo, una vida. Nuestros pensamientos han sido malheridos, han sido afectados por el pecado y por lo tanto cuando Dios trata con nosotros y nos ayuda a pensar en su dirección y bajo su dirección, entonces esto puede doler, pero nos ayuda realmente a sanar. Podemos entender el pasaje que vamos a leer en un momento como queramos. Lo que es evidente, y de eso no hay escapatoria, es que Dios discrimina. Y esto diciéndolo hoy en día, ya estoy escuchando el grito que alguna gente pone al cielo. Sí, Dios es discriminatorio. No trata a todo el mundo igual. Obviamente, cuando Dios elige, implícitamente pasa por alto a otros, porque esto significa elegir. Si tú eliges en un menú uno de 15 platos, pues obviamente los demás 14 platos, pues no lo quieres. ¿Nos gusta o no nos gusta? El Señor eligió a 12 discípulos, no a 20 o 400. Y Dios sigue eligiendo. Por lo tanto, esa doctrina de la elección es una patata caliente que hoy muy poca gente quiere tocar, pero está escrito aquí y por lo tanto en esta noche vamos a tratar el tema. Ahora, si no te gusta, estás aún a tiempo de apagar este programa. Pero yo te animo a seguir y ya luego me dirás si me he ajustado al texto o no. Ahora, hablando del texto, finalmente vamos a dar lectura a ese texto que es de Romanos capítulo 9. Los versículos 14 al 33. Romanos 9, 14 al 33, o sea, hasta el resto del capítulo. Dice que pues diremos que hay injusticia en Dios. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré
del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias sus riquezas de la gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también a Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por este día. Tú nos has alcanzado con tu gracia, con tu amor, de una forma completamente incomprensible. Y te pedimos, Señor, tu ayuda en esos momentos a la hora de querer entender ese texto, para que podamos entender lo que nos quiere decir. Te pedimos, Señor, que tú mismo nos ayudes a tener claro lo que nos quieres decir. Señor, ayúdanos a adentrarnos en esas verdades, muchas veces negadas y silenciadas. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. ¿Es Dios injusto? Pues precisamente es la pregunta que Pablo trata primero en los versículos 14 al 18 de este pasaje. ¿Significa esto lo que estábamos escuchando, la elección de Jacobo y el rechazo de Esaú? ¿Significa esto que estamos sirviendo a un Dios injusto? Es que algunas personas, obviamente en la iglesia de los romanos, pueden haber pensado así. Estoy seguro que en este mismo momento puede haber gente que piensa así.
Esto significa simplemente que hemos entendido bien el evangelio que está predicando Pablo y que yo estoy intentando predicar en ese momento. Si este mensaje ofende el pensamiento nuestro, tan forjado en las escuelas humanistas que nos rodean, tanto de los medios de comunicación como de nuestras iglesias, muchas veces engullido por el humanismo y el antropocentrismo, si esto nos hace daño, entonces Dios está haciendo su obra y está intentando rectificar lo que se ha torcido en nuestra vida y en nuestros pensamientos. Sí, este texto duele y duele porque hemos retorcido nuestro pensamiento. Por eso. Lo primero que aprendemos en el versículo 14 es que Dios no está sujeto a una autoridad mayor. ¿A qué tribunal le vamos a llevar a Dios? ¿Al de los derechos humanos, al Tribunal Internacional de la Haya? ¿Dónde vamos a acusar a Dios? ¿Con qué derecho le vamos a pedir a Dios que haga lo que a nosotros nos parece bien y justo? ¿Hay alguna autoridad por encima de Dios? Pues obviamente la respuesta es no. Y si llegamos a este punto de darnos cuenta que Dios es la última autoridad, esto ya es el primer paso hacia un mejor entendimiento de la Biblia. Dios, no el hombre, muy en contra de lo que es el lema de Naciones Unidas, Dios es la medida de todas las cosas. En esto Anaxágoras, el filósofo griego que tanto de humanismo se jacta y se le pone como santo patrón de la igualdad y de los derechos humanos, lo siento, se ha equivocado. El hombre no es la medida de todas las cosas. Nuestro Dios, para decirlo así, se inventó la justicia. ¿Por qué? Porque Él es justicia y todo lo que viene de Él es justo. Es Él la medida de todas las cosas. ¿Puede entrar esto en nuestras cabezas? Dios es la medida de todas las cosas y no nosotros. Y Dios no está obligado a hacer absolutamente nada y mucho menos a dar su misericordia a todo el mundo. Porque muy en contra de lo que se oye tantas veces, yo lo he escuchado tantas veces, nadie tiene el derecho a ser salvo. No es un derecho humano. Dios es el que salva, que da la salvación a quien Él quiera. Dios es completamente soberano en sus actuaciones, no depende del juicio de nadie, ni tampoco depende de las circunstancias. Y hablando de elección, lo sorprendente no es que Dios haya elegido a unos sino a otros. Lo sorprendente es que Él ha escogido a alguien, porque no estaba obligado a hacerlo. Lo único que nosotros nos merecemos como seres humanos rebeldes contra Él es la perdición eterna. Tenemos que ser realistas. Hoy en día se oye tanto del libre albedrío. Esto suena muy bonito. El problema es, no sé si te has fijado alguna vez, que la Biblia no sabe nada de esto. En términos de salvación, ninguno de nosotros tiene un libre albedrío. Nuestro albedrío es tan libre como esperar de un cerdo que se aparte de los charcos sucios. Esto es nuestro libre albedrío. Estamos condicionados por el pecado. Adán y Eva sí lo tenían y se decidieron en contra de Dios, pero como descendencia suya estamos ya automáticamente inclinados hacia el mal. ¿Te acuerdas lo que Pablo dice en Romanos capítulo 3? Esta es nuestra situación. Hablar en esta situación de un libre albedrío, esto realmente
Es un desafío de la palabra de Dios, es un insulto hacia Dios. Eso es decir, Señor, lo que la Biblia dice en cuanto al pecado, yo no me lo creo. Es cuando te das cuenta de esto, te das cuenta hasta qué punto el pecado ha estropeado todo. Si tú crees que aún queda un resto de bondad en ti, pues te equivocas. Y te equivocas terriblemente. Y si no me lo crees, léete de nuevo Romanos capítulo 3. Y ahora déjame añadir, menos mal que la salvación no depende de nuestra voluntad. Porque si fuera así, nosotros no estaríamos aquí en este momento ninguno, porque nosotros ninguno ni tiene la voluntad de hacer lo que Dios quiere. Sin embargo, todos lo sabemos, lo que hoy en día muchos predican es justo lo contrario de lo que dice la Biblia y hacen malabarismos para explicar que este texto no dice lo que realmente dice. Cuando escucho esto, realmente estoy en duda entre rabia y ganas de gritar mentiroso y reírme a carcajadas. Pablo dice así que no depende del que quiere. Míralo por ti mismo. Está en la Biblia y por tanto yo lo predico. Por si acaso te lo leo. Versículo 16. Así que no depende del que quiere. Estamos hablando de la salvación, de la elección divina, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Te lo puedo decir más alto, más claro, es imposible. Eso está escrito en la Biblia. Y si alguien dice algo distinto, es un mentiroso. Y me da igual si está detrás de un púlpito con corbata y traje, o si esto te lo dice algo en una conversación en una mesa de café. Es un grave error pensar que nuestra voluntad no haya sido afectada por el poder del pecado. Y todos somos conscientes de ello. Mira, por ejemplo, ¿has orado por ellos o has pedido alguna vez oración por la conversión de un ser querido, tus padres, tus hijos o de algún amigo o una amiga? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo has hecho? Porque sabes perfectamente que aparte de la intervención divina, esto es imposible. Nadie se va a convertir. Ahora, si no crees esto, entonces deja de pedir a otros que oren por la conversión de alguien. Porque si eso depende de la persona, pues entonces lo que tienes que hacer es como lo hace un vendedor de seguros de vida o de aspiradoras. Tienes que comer el coco para que finalmente haga lo que tú quieras. Pero si eso depende de Dios, haces bien en pedir a otros que oren por esa persona. ¿Entiendes? Todo depende de Dios. Y esto nos tiene que entrar en la cabeza. Esto es lo que alimenta nuestras oraciones. Porque si no todo depende de Dios, ¿para qué vamos a orar? Ahora, las otras teologías, los que ponen al hombre en el centro y le convierten en rey de todo, nos pueden gustar, pueden ser lógicas según nuestra lógica humana, pero no son bíblicas. Otra vez te voy a leer el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hazme el favor, márcalo en tu Biblia. Ahora, ¿esto es Pablo solo quien dice esto? Bueno, escucha lo que dice Jesucristo. Juan 6:44. Ninguno, él no dice casi ninguno, dice ninguno. Y ninguno es cero, zero, null. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le
trajere. ¿Qué te parece? Lo dice Jesucristo. Si no crees a Pablo, ¿le crees a él? Juan 6:44. ¿Te levantarías ahora y le dirías a Jesucristo, Señor, aquí te equivocas? Yo puedo venir por mis propias fuerzas. Bueno, yo sé que uno lo ha intentado. Se llama Pedro, saliendo del barco, y por sus propias fuerzas, ¿qué hace? Se hunde como un pato de plomo en el lago, en el mar de Galilea. Pero Pablo todavía no ha terminado. Si esto te parece fuerte, escucha lo que viene. Hasta la maldad de los enemigos del evangelio, en ese caso concreto del faraón, glorifica a Dios. Versículo 17. Hay otros sobre los cuales Dios no tiene misericordia. Y un ejemplo de esos es Faraón. Dice el versículo 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Un inútil en el gobierno que no hace otra cosa que tomar decisiones equivocadas, porque su orgullo contra Dios le empuja a esto, Dios dice, yo te he puesto ahí para que sea glorificado mi nombre. Esto me da mucho consuelo mirando nuestros propios gobiernos. Tal como se comportan, de momento, obviamente no me cabe duda que entran en el mismo saco que Faraón. Dios es soberano, Él es misericordioso para algunos y rechaza a otros. Esto nos dice el versículo 18, y esto se aplica también a otras personas. Esto es un principio, no solamente ocurrió una vez en el caso de Faraón o otra vez en el caso de Saúl. Es algo que ocurre continuamente. ¿Notas como algo en ti quiere rebelarse contra esa verdad? Como algo en ti quiere decir, pero esto es injusto. Escúchame bien. ¿Dónde vas a llevar tu acusación contra Dios? ¿A qué tribunal? ¿A qué autoridad suprema? No, Dios no respeta los derechos humanos porque nosotros no tenemos derechos humanos. Es una grave equivocación de mucha gente, incluyendo de muchos evangélicos. Entonces, alguien podría decir, bueno, entonces no somos responsables. Bueno, entonces si Dios hace esto, ¿vale? Pues toda la responsabilidad cae en él. Y hay gente que piensa así. Y de nuevo Pablo dice, está equivocado, completamente equivocado. Versículo 19, ¿por qué me dirás? Pues, porque pues inculpa. O sea, porque me he hecho la culpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En otras palabras, si Dios lo quiere así, entonces, ¿qué pinto yo en esto? Y Pablo sabía perfectamente que esa pregunta iba a venir, porque algunos de ustedes pues se han hecho esa pregunta justo en ese momento. Es lógico, porque así somos nosotros. Esto nos marca como rebeldes, no en nuestras actuaciones, sino en nuestro pensamiento. No somos rebeldes solamente en lo que hacemos, sino también en lo que pensamos. Y en esa última área muy pocos piensan. Somos rebeldes que nos atrevemos incluso a acusar al mismo Dios. Pero no nos corresponde acusar a Dios, dice el versículo 20. Ahí tenemos el ejemplo del alfarero y del barro. Es evidente. Un alfarero puede hacer con su barro lo que le da la gana, porque él lo ha comprado, es suyo, y él tiene la posibilidad de moldearlo como él quiera. Dios no pregunta a ese trozo de barro, bueno, ¿y hoy qué quiere ser? ¿Qué quiere que te haga?
ni es capaz de entenderle, ni es capaz, por supuesto, el barro de responder o de opinar. Dios tiene todo el derecho de hacer con nosotros lo que le da la gana, dice el versículo 21. Dios puede hacer lo mismo lo que hace el alfarero con el barro. De hecho, Dios nos hizo del barro. ¿Captas la interesante analogía de ese texto? ¿De qué formó Dios a Adán? Dios puede hacer del barro un florero o platos para ejercicios de tiro. Sin embargo, con todo esto, Dios está mostrando una paciencia increíble para con nosotros. Él es paciente con los que son rebeldes. Versículo 22 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción. ¿Por qué? Dios da tiempo para el arrepentimiento. Estamos en un tiempo así. ¿Estás viendo lo que está pasando alrededor nuestro? Yo estoy en el centro de Europa y todo alrededor nuestro se está cayendo a pedazos. Bueno, aún no ha llegado la guerra aquí, puede que llegue, pero toda esa Europa que tan orgullosamente nuestros mandamases ha construido en los últimos 20 años, se está deshaciendo poco a poco. Y Dios se ríe desde los cielos sobre lo que está pasando. Tenemos la mayor sequía de momento en muchas décadas. Nos estamos enfrentando a un invierno bastante duro y frío, etcétera, etcétera. No quiero seguir más con el tema, pero esto, ¿qué es otra cosa que un juicio divino? Y Dios está esperando a que la gente se arrepienta. ¿Y qué hace la gente? Les importa un pimiento lo que quiere Dios. No escuchan los gritos de Dios. No, Dios no está obligado a dar tiempo al arrepentimiento, sin embargo lo hace. No estaba obligado a salvar ni a uno de los malhechores que murieron en la cruz, sin embargo salvó a uno. No estaba obligado a salvar a un fariseo llamado Saulo para convertirlo en Pablo, sin embargo lo hizo. Y no estaba obligado tampoco salvarte a ti o a mí. Es pura misericordia, es paciencia divina que durante años soportó nuestra rebelión. Y esto, mi querido amigo, mi querida amiga, esto nos tiene que llevar a la adoración, no a la rebelión, a la adoración. Dios escoge a los suyos escogió a los suyos desde toda la eternidad. Dice el versículo 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Esto es también una verdad. Sin embargo, de forma inexplicable, inexplicada desde la eternidad, él había escogido un pueblo para sí. Y ahora viene, para su gloria, no para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Esto es lo que da sentido a nuestra vida, dar gloria a Dios y solo a Él. Y si esto no lo hacen, y si esto no lo hacemos, hemos perdido la más esencial de nuestra vida. Dios permitió el pecado para que le reconociésemos como Dios de misericordia. No pasó así con los ángeles. No le conocen como un Dios de misericordia, porque los que cayeron están condenados. No hay misericordia para ellos. Y los que no cayeron no saben lo que es misericordia. Esto es una experiencia puramente humana de aquellos
que obedecen a Dios. Yo no he visto nunca a nadie que dice, qué pena. Dios debería haberles salvado a los demonios también. ¿Te das cuenta de una cosa? ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra el egoísmo humano. Porque nadie tiene pena por los demonios. O por Satanás, que también es un ángel. Tenemos pena por nosotros. Qué egoístas somos. Lo que se aplica a ellos, se aplica al ser humano. Con una diferencia. Con algunos Dios ha tenido misericordia. Por ejemplo, contigo y por ejemplo conmigo. La poca comprensión que tenemos con los planes de Dios. Y el ejemplo que Pablo pone en el versículo 4 es que no solo judíos, sino también gentiles son destinatarios de su gracia. Para llevar a cabo todo esto, para que no solo el mundo, sino todo el universo sepa quién es nuestro Dios, Él se ha preparado un pueblo, no de una nación, sino de todas las naciones. No solo de los israelitas, sino también de las tribus del mundo entero. Dios hace que los que no querían, quieran. Los que son rebeldes, Él los convierta a su evangelio de la misericordia. Y esto es obra de Dios, no es nuestra obra. Ahora, la profecía del Antiguo Testamento en cuanto a los gentiles la tenemos en el profeta Oseas, el versículo 25 y 26. Así lo había anunciado el profeta Isaías también, ya que en el Antiguo Testamento estaba previsto así: la misericordia divina alcanza a pueblos que estaban fuera del pacto de Moisés. Y luego, en cuanto a los judíos, lo mismo, versículo 27 al versículo 29. Pablo cita 2 veces al profeta Isaías. Y en resumida cuentas, lo que dice es que no toda la nación de Israel de todos los tiempos será salva. De momento sigue siendo un remanente, una pequeña minoría. Y esto es gracias a la gracia divina, y nunca mejor dicho. Siempre ha sido un remanente durante toda la historia del Antiguo Testamento. Si no fuera por la gracia de Dios, Israel se hubiera convertido en un pueblo malvado, irremediablemente perdido. Ahora, llegando a los últimos 4 versículos del 30 al 33, nos preguntamos, ¿cuál es la situación ahora? Lo primero que aprendemos del versículo 30 es que hay gentiles que creen. Gentiles como nosotros, los que no somos israelitas. Nosotros no buscábamos. Tú a veces crees que buscabas a Dios. Buscabas a Dios porque antes Él buscaba a ti. Esto es la cruda realidad. Estábamos sin conocimiento divino y Dios nos alcanzó. Y como aquellos que no tenemos otra esperanza, fuimos empujados por Dios mismo hacia la salvación por fe. Esto es pura gracia. Hay israelitas que no creen. Los últimos 3 versículos lo demuestran claramente. Sin embargo, Israel no conocía a Dios. Intentaban alcanzarle por las obras de la ley, querían merecerse la salvación y su problema es que no lo consiguieron. Y no solamente esto, sino de paso quitaron de en medio al Mesías que ha venido a por ellos.
Vamos a llegar a la conclusión. Si has aguantado hasta aquí, te felicito, porque pocos lo hacen. Y sin embargo, esto es lo que la Escritura nos enseña. Nuestro problema es que queremos decirle a Dios cómo Él tiene que organizar el universo. Piénsalo. Esto es nuestro problema. Somos tan egoístas y también muchas veces como creyentes que perdemos literalmente el norte. Nosotros que ni siquiera somos capaces de organizar nuestras propias vidas, exigimos de Dios que haga las cosas a nuestra manera. Cuando leemos en su palabra de su elección que Él elige a unos para su gloria y a otros pasa por alto, no nos gusta. No nos gusta porque nos parece injusto. Y sin embargo, ¿quién es justo? ¿Quién es justicia? ¿Nosotros o Dios? ¿Quién se lleva la gloria? ¿Nosotros o Dios? Tú mismo. Pero la salvación no es cuestión de justicia, es cuestión de misericordia y gracia. Lo digo de nuevo. La salvación no es cuestión de justicia, es cuestión de misericordia y gracia. Tenemos que aceptar que en cuestiones de salvación no tenemos libertad de hacer lo que queramos, porque nuestra voluntad está afectada por el pecado y se dirige irremediablemente hacia el mal. Ahora me dice si, bueno, entonces me quedo con la duda a ver si Dios me ha elegido o no. Ahora, esa pregunta la puedes decidir ahora mismo, en este mismo momento. ¿Cómo puedes saber que eres elegido? Porque su espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Lo sabes a través de las promesas de la Biblia. Lo sabes porque Dios te ha empujado hacia Él, porque confías en el sacrificio de Jesucristo, porque quieres glorificar a Dios, porque anhelas estar con Él. Si esto es así, y si tú cuando no lo consigues buscas su perdón, te arrodillas delante de Él, le das a Él la gloria y sabes que estás limpio por la sangre de Cristo, entonces bienvenido al cielo. Si esto en este momento no lo puedes confesar, hazlo ahora. Ven y recibe la misericordia divina. ¿Qué te impide? Ven ahora y dice, Señor, yo también te he buscado porque tú me has buscado a mí primero y aquí, heme aquí. Yo te doy la gloria, me arrodillo delante de ti, quiero recibir ese regalo de la vida eterna. Heme aquí, Señor, y a partir para el resto de mi vida quiero servirte. Entonces te digo también, bienvenido al cielo. La salvación es por gracia, de forma inmerecida. Conocerle a Él, a nuestro Dios, es conocer el puro poder, el puro amor, la pura justicia, la pura misericordia. Es tener paz y tranquilidad en momentos de turbulencias. Es conocer a aquel que rige el universo y que está en tu favor. Y te invito en ese momento a venir. Vamos a orar. Señor, gracias. Te damos por este texto precioso y te pedimos, Señor, que tú bendigas lo que acabamos de escuchar de tu palabra. Y si mis palabras se ajustan al texto, que tú también bendigas las cosas que un servidor ha querido expresar. Yo te pido, Señor, que sepamos leer la Escritura, también este
pasaje con ojos abiertos. Te pido que tú bendigas la audiencia que en este momento está siguiendo ese programa, que lo van a escuchar en el futuro. Te pido, Señor, que tú te glorifiques entre nosotros, porque tú vas a llamar un pueblo grande. Bendícenos, Señor. Gracias por este texto que nos ayuda a ajustarnos a la realidad. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.